Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1 y el verso del 1 al 3. Le quiero dar gracias al Señor primeramente, ¿verdad?, por este privilegio que me da de traer la palabra el día de hoy, y a mis hermanos pastores también, que el Señor les puso en su corazón. Así es que, mi hermano, abrimos nuestra Biblia y leemos Hebreos en el Biblia y leemos capítulo número 1, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este momento que usted nos da, Señor, de estar, Padre de la gloria, aquí arriba, Señor. Gracias le damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, a escuchar tu mensaje, tu palabra, Señor, y que sea para edificación, Señor, y que no sea para destrucción, Padre de la gloria. Señor amado, que tu gloria sea exaltada en esta tarde, Señor, y que todo lo que hacemos aquí, Padre, es para agradarte, es para glorificarte, es para exaltarte, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Podemos sentarnos en esta tarde y compartir la palabra del Señor, que muchas gracias, mi hermano, que nos da en esta tarde, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad?, reconocer al Señor que Él es grande, como decía el canto, ¿verdad?, que el Señor es grande, es maravilloso. Por lo tanto, estamos agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor porque Él rescató nuestras vidas del pecado, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor porque fue el único que pudo hacer eso en nuestros corazones. Porque nuestros corazones, hermano, eran piedra, pero Él puso un corazón de carne, mi querido hermano, del cual ahora nosotros estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, nosotros como hijos de Dios estamos perseverando en el camino. Estamos, hermano, viniendo a gozarnos con mis otros hermanos y darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Al levantarnos le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido maravilloso con cada uno de sus hijos. No nos hemos muerto todavía, sino que estamos vivos todavía. Hemos salido de viaje, pero Dios nos ha guardado. Hemos andado en el trabajo y no nos ha sucedido algo malo. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos con el Señor por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. El lector de Hebreos nos habla acerca de que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, nos decía, mi querido hermano, que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios siempre ha estado pendiente de su pueblo, porque Dios ama a su pueblo, porque Dios no puede separarse de ese amor que tiene hacia su pueblo, que es la iglesia, pero también con su pueblo Israel, porque Él lo llamó para que fuera pueblo de Él. Por lo tanto, mi querido hermano,
también nosotros como iglesia del Señor, Dios nos habla ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros reconociera que el Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Han pasado grandes líderes en la historia y podemos hablar de Mahoma, de Confucio, podemos hablar de Buda, pero realmente esos caminos son equivocados, porque el único camino que lo lleva a la vida eterna se llama Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar seguros en la fe en quien nosotros hemos creído. Por eso nuestros padres creyeron en el Dios proveedor, en el Dios, hermano, que los iba a rescatar. Y el Señor cumplió su promesa en rescatar a su pueblo. Por eso, hermano, el tema que he puesto en esta noche a este bosquejo se llama la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué la obra salvadora de Cristo? Porque Cristo, obra salvadora de Cristo, hizo una obra grande en cada uno de nosotros. Porque Cristo se dio sin importarle que era Dios, Él se hizo uno como nosotros. Él caminó por esta tierra, hermano, por las aldeas. Él se hizo humano para sentir los dolores que usted y yo sentimos. Por eso, hermano, la obra salvadora de Cristo debemos de ser nosotros personas que tomamos con ese anhelo y con ese amor de que Dios nos ha salvado, hermano, porque no ha sido con oro ni con plata, sino que fue con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, la que vino a rescatar nuestras vidas cuando aún nosotros éramos pecadores. Por eso la iglesia tiene que estar agradecida con el Señor por ese regalo tan maravilloso. Como introducción, hermano, en esta noche, la obra salvadora de Cristo se alza como pilar, centro de la estructura del templo redentor de Dios. Es el apoyo que carga con el peso y sin la cual nunca se habría podido completar la estructura. Mire qué maravilla. Un ejemplo acerca de los pilares. Los pilares son elementos verticales que soportan fuerza de comprensión y flexión. Son uno de los elementos más importantes para el soporte de la estructura. Por lo tanto, su ejecución requiere una especial atención. Por eso la obra salvadora también la podemos considerar como el centro alrededor de la cual gira toda la actividad reveladora de Dios, que le da una cabeza al cuerpo. Por eso decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 22, Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Por eso Cristo, mi querido hermano, es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que marchar de acuerdo a como Cristo le ha enseñado, hermano. Hoy el pastor nos hablaba de imitar a Cristo Jesús, hermano, el cual, hermano, siendo forma de Dios, hermano, se hizo semejante a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que imitar su vida, tenemos que seguir sus pasos para un día poder estar con el Señor. Sabemos que el mundo es muy atractivo, las redes sociales son muy atractivas, pero eso no nos van a dar la vida eterna. El único que nos da la vida eterna se llama Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo aman al Señor Jesucristo, aman a su iglesia. Y por eso la iglesia sigue adelante. La iglesia no se detiene en ningún momento, mi hermano. Por eso nuestros antepasados, los que nos antecedieron, vieron el pacto de Dios con su pueblo, que nunca los dejó ni los abandonó. Dios trató con su pueblo. Por eso, hermano, Dios sigue tratando con nosotros. El Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, hermano. Sea cual sea nuestras circunstancias,
Dios estará con nosotros, mi querido hermano. Por eso debemos de confiar en el Señor plenamente, de que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, sigamos adelante caminando en el amor del Señor. Por eso Dios trató con su pueblo. Podemos ver en el Antiguo Testamento, ahora sigue todavía teniendo una gran importancia incalculable para todos aquellos que hemos conocido la Escritura. En el pasado Dios habló a su pueblo de manera infalible y Él dijo cosas importantes, pero no definitivas. Por eso la palabra infalible significa que no puede fallar o equivocarse, porque es Dios. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá y lo llevará a cabo. Él no es un Dios mentiroso, no es un Dios humano, sino que es un Dios todopoderoso, un Dios que conoce la relación de su Hijo con su Padre. Y Él conoce lo que nosotros necesitamos y pasamos. Por eso, hermano, como punto número 1, el significado de la salvación. En el Antiguo Testamento Dios hablaba por los profetas, Dios hablaba por los reyes, Dios hablaba, hermano, para que el pueblo se volviera a Él, para que el pueblo, hermano, volviera a Dios, porque Dios lo había librado a Él de la persecución de los egipcios. Acordemos, hermano, que en Éxodos, en el capítulo 3, en el verso número 8, el Señor le habla a Moisés y le dice estas palabras: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mire qué hermoso, hermano. Voy a parafrasear el capítulo número 3. Dice que Moisés, en el versículo número 1, dice que andaba, en el versículo número 1, dando las ovejas de su suegro Yetro. Y dice que él iba caminando, porque Moisés también era pastor. Y dice que iba caminando y en eso dice que vio una zarza que ardía. Pero dice que esa zarza, mientras él avanzaba, dice que más ardía. Y dice que cuando él llegó a un punto, dice que escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés, hermano, se cubrió su rostro porque tuvo temor. Pero el Señor le hizo saber a Moisés en el versículo 8 de que él había descendido para liberar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, mi querido hermano, estaba viviendo en el yugo de la esclavitud. Porque el pueblo de Israel, hermano, estaba siendo subyugado por los egipcios. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que Él había descendido para liberar a ese pueblo, para darle, hermano, sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra que emana leche y miel, mi querido hermano. Es lo mismo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Nosotros vivíamos en Egipto, nosotros, no, que es el prototipo del pecado. Nosotros nos deleitábamos en el pecado, pero ahora, hermano, no nos deleitamos más en el pecado, sino que nos deleitamos en la presencia del Señor. Por eso usted ha venido el día de hoy aquí para glorificar el nombre del Señor, porque usted no era pueblo del Señor, pero ahora es pueblo del Señor, aleluya. Y hoy, hermano, usted se viste como un hombre de Dios y como una mujer de Dios. Pero usted, cuando no conocía al Señor, éramos totalmente diferentes. Pero el Señor vino y nos liberó, hermano. El Señor vino y nos rescató. La palabra liberación, hermano, es la misma, mi querido hermano, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Él vino a liberarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo, de que un día Jesucristo iba a venir, hermano, y iba a salvar al hombre del pecado. Por eso el salmista David clamaba con frecuencia, pidiendo a Dios que lo rescatara. David, hermano, también era otro pastor de ovejas. Y yo me imagino que David, mi querido hermano, cuando andaba arriando a las ovejitas
él le cantaba al Señor, porque a la parte era un cantor también, mi hermano. Y yo me imagino, hermano, que él alababa a Dios, que él glorificaba a Dios. Aunque su padre lo había enviado a él solito a pastorear ovejas, pero allí había un principio muy importante, mi querido hermano, de pastorear ovejas, de tener paciencia, mi querido hermano, y de amar con amor a esas ovejas, porque cuando venía el león, cuando venía el oso, él se enfrentaba contra ellos y él los cuidaba, mi querido hermano. Pero David creció, mi hermano, y llegó a ser el rey David, del cual nosotros hemos leído en la escritura. Pero David, mi querido hermano, nunca se apartó del Señor. Aunque él pecó, pero nunca se apartó del Señor. Por eso, hermano, nosotros, hermano, que hoy estamos aquí, aunque nosotros pequemos, mi querido hermano, pero levantémonos en el nombre de Jesús, hermano. No nos quedemos tirados ahí, hermano, postrados, que el Señor no me ama, que el Señor no me quiere. No, hermano, Dios lo ama, hermano, porque Dios conoce sus necesidades. Solamente que no volvamos a pecar, sino que sigamos caminando, sigamos la carrera que tenemos por delante. Por eso el Salmo 35:17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. David sabía en quién confiar, mi hermano. El Salmo 69:14 dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. David sabía confiar en el Señor. Por eso la palabra nos enseña a que nosotros confiemos en el Señor, porque la palabra del Señor es la única que nos ayudará a seguir avanzando cuando nosotros decidimos servirle al Señor. ¿Es importante servirle al Señor? Sí, es importante servirle al Señor. ¿Es importante amarle al Señor? Claro que sí, es importante amarle al Señor, porque nosotros estamos conectados con el Señor. No estamos conectados con ningún hombre, sino con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Por eso démosle gloria y honra al que vive y al que reina. Aleluya. El Salmo 22:17 se asemeja, mi querido hermano, a cuando el Señor fue crucificado. Y yo, hermano, leyendo este Salmo 22 tocó mucho mi corazón. Porque sabe, hermano, que uno hay veces viene a alabar al Señor y lo alaba y dice: Cristo murió en una cruz, Cristo fue crucificado, y cantamos esas canciones. O muchas veces hemos visto en la televisión cómo Jesucristo murió. Pero, hermano, la muerte que Jesucristo tuvo fue una muerte tremenda. Una muerte que para nosotros los seres humanos no tiene explicación. Y el Salmo 22, leyéndolo, me doy cuenta de cómo la vida de Jesucristo, que sufrió por cada uno de nosotros, que murió azotado, murió, hermano, con una muerte tan cruel, que muchas veces, querido hermano, hay veces nosotros no queremos seguir al Señor. Pero, hermano, cuando nosotros meditamos en la muerte del Señor Jesucristo y meditamos en su resurrección, nos damos cuenta, hermano, que el Señor vino a salvarnos. Y todo fue por el amor del Señor. Salmo 22:17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, ellos me miran, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire qué momento más crucial, qué momento más tremendo. Pero déjeme decirle algo que el Señor Jesucristo nos da a entender: que aunque a Él lo habían azotado, que aunque Él había sufrido, pero Dios los amaba así como ellos eran. Y eso mismo Dios nos deja a la iglesia, que no importa cómo sean los caracteres o las formas de ser de las personas,
Pero Dios lo único que nos invita es amarlos. Es lo único que el Señor nos invita. Podemos tener actitudes, podemos tener diferencias, pero el amor de Cristo es el que prevalece en nosotros. No prevalece nuestro amor, sino el amor de Cristo. Y el libro de Mateo lo confirma y dice en el 27:35 del libro de Mateo: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suerte, y después que le hubiesen crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suerte. El libro de Mateo, hermano, lo escribe y lo dice como fue la ocasión, pero nos recuerda que los profetas habían hablado de ese acontecimiento. Y ese acontecimiento estaba siendo vivido en ese momento. Como punto número 2, mi querido hermano, la palabra toma connotaciones relacionadas con la salvación espiritual a través del perdón de los pecados. En el Salmo 39:8, David dice: líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. David siempre, hermano, era un hombre que clamaba a Dios. Él había pecado, hermano, pero él, hermano, en su pecado, él reconoció la bondad y la misericordia de Dios. Él no se apartó del Señor. Él no dijo: me voy y ya no quiero ser rey, sino que él esperó en Jehová, esperó en su palabra, hermano. Y eso mismo el ser humano debe de hacer: esperar en el Señor, esperar en su palabra, porque su palabra tiene vida, hermano. Su palabra perdona, su palabra consuela, su palabra libera, su palabra sana, su palabra le da sentido al hombre. Su palabra, hermano, nos llena de su presencia y podemos pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho, porque su palabra vive en nuestros corazones. La mayor parte de las veces, hermano, Dios decidía usar a representantes enviados por él para llevar la salvación. Dios hablaba por medio de los profetas para llevar su salvación, de que su pueblo no se extraviara, de que su pueblo siguiera el camino que Dios le había trazado. Pero como todo, hermano, el pueblo siempre desobedecía. Pero Dios enviaba palabra de Dios para que el pueblo se restaurara y siguiera adelante. Podemos ver en Ezequiel capítulo 36, verso 29, dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no tendrán más hambre. El pueblo de Dios, al escuchar estas palabras, se regocijaba. Dios hacía esa promesa a su pueblo. Por eso mandaba profetas, para que su pueblo entendiera que Dios lo amaba. Es lo mismo el día de hoy. Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Dios no nos ha dejado de amar, porque Dios es amor, porque ese es un atributo de Dios. Dios, cuando dice que va a amar, va a amar. Por lo tanto, nosotros debemos de sentirnos amados del Señor. Debemos de sentirnos hijos amados de Dios, porque Dios es amor. Amén. La mayor, dice contaminarán ya más, dice Ezequiel 37:23. Dice: contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y os salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mire, hermano, es lo mismo que nos pasó a nosotros.
Porque nosotros no conocíamos a Cristo Jesús. Porque nosotros no Jesús. Pero Dios en su amor nos perdonó a nosotros. Y después de perdonarnos a nosotros, Él vino y nos amó a nosotros. Y aparte de eso, nos restauró a cada uno de nosotros. La restauración que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros no tiene pago. Es un atributo de Dios. Pero Dios en su amor vino por cada uno de nosotros. Ahora, todo esto señalaba hacia el momento en el que Dios traería salvación no solo a Israel, sino a todos por medio del siervo sufriente. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Hablaba de Jesucristo, de que Jesucristo iba a ser luz de las naciones, que Jesucristo a aquellos de los cuales vivían en tinieblas. Porque, hermano, a eso vino Jesucristo, a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Porque el hombre no tenía salvación. El hombre vivía sin salvación, vivía alejado de la presencia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y Él vino, hermano, a morir por cada uno de nosotros. Como punto número 3, la obra salvadora de Cristo. Cristo entra en el escenario, hermano. Cristo entra, hermano, en Mateo, en el capítulo 1, verso 21, cuando el ángel se le presenta a José y le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de los cuales era uno yo, mi querido hermano. Y por eso le doy gracias al Señor. No me puedo quedar callado. Yo creo que usted también es salvo por el Señor Jesucristo. Por eso usted no se puede quedar callado. Por eso usted tiene que alabar y glorificar el nombre del Señor. A eso vino Jesús, a salvarnos, hermano. Por eso, hermano, Jesucristo formó 12 hombres, de los cuales esos 12 hombres escucharon la palabra de Dios, anduvieron con Jesucristo, estuvieron con Él. Pero, hermano, eran humanos como usted y como yo. Tenían miedo, tenían pavor, se asustaban por cualquier cosa, pero ahí andaba Jesucristo con ellos. Es lo mismo, Jesucristo anda con nosotros. Aunque hay veces tengamos temor, pero Dios con el amor echa fuera el temor. Hay veces podemos estar enfermos, hermano, pero si clamamos al Señor, el Señor viene y el Señor hace su obra en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 8, verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Porque ellos iban en la barca. El capítulo 8 habla de que ellos iban en la barca, adentro del mar. Y luego vino el viento y vino aquello, para allá y para acá. Y aquellos hombres sintieron miedo, pero allí estaba el Señor para rescatarlos. Y el Señor se levanta porque lo despertaron. Pero se levanta porque dice la palabra que Él iba durmiendo. Pero llegaron ellos y le dijeron: Señor, Señor, despierta. Ellos tenían miedo. Ellos estaban en un momento difícil de su vida. Pero el Señor dice: hey, paz, paz. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y dice que Él calmó el viento y calmó el mar. Y aquellos hombres se quedaron sorprendidos diciendo: ¿cómo este hombre le obedece el mar y le obedece?
las olas, el viento. Y se quedaron maravillados de ver esa escena de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Por eso, hermano, nosotros debemos de confiar en el Señor. Y aunque venga tormenta a nuestra vida, aunque vengan problemas a nuestra vida, aunque vengan situaciones en nuestra vida, aunque vengan enfermedades, pero usted manténgase firme en aquel que lo salvó, en aquel que vive, en aquel que reina, en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Firme en el Señor. Aunque lloramos, sí nos afligimos, pero confiemos en el Señor, que Él lleva la barca, que Él la va dirigiendo, que Él va cuidando de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, también vino a dar sanidad a quienes lo necesitaban. En Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Saben de qué mujer estoy hablando? De una mujer que tenía 12 años y que había ido con toda clase de doctores y los doctores la habían desahuciado. Pero qué hermoso, hermano, reconocer esa fe de esa mujer. Porque esa mujer, hermano, a pesar de que era impura, hermano, porque la mujer, hermano, sangraba. Y la sociedad en ese tiempo, hermano, a las mujeres les prohibía acercarse porque eran impuras. Pero Jesús no es así, mi querido hermano. Y mire qué hermoso lo que esta mujer hace. El acto que esta mujer hace, que aún tenía 12 años, pero ella escuchó hablar. Tenía 12 años de Jesús. Y dice que la mujer dijo: si tan solo logro tocar el borde de su manto, seré sana. Y aquella mujer se fue entre la multitud, me imagino, hermano. Se fue. Y me imagino que la gente se apartaba al verla a ella por el sangramiento que traía. Pero esta mujer, hermano, siguió avanzando y tocó el borde del Señor, hermano. Y dice que salió poder de ese borde y ella automáticamente quedó sana. Porque nosotros, hermanos, somos de los que creemos, no somos de los que retrocedemos, porque nosotros creemos en la sanidad, Señor. Porque aunque nosotros estemos pasando situaciones, pero creemos que Dios obrará, mi querido hermano. Y si no obra, pero también creeremos, mi querido hermano, porque Él nos ha dado vida eterna, porque Él nos ha salvado, porque somos hijos de Dios y por eso estamos agradecidos con el Señor. Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor, santo sea el Señor, aleluya. Por eso, hermano, también Jesús liberó a endemoniados. Podemos verlo, hermano, en Lucas 8:36. Y dice: y los que lo habían visto les contaron como que había sido salvado el endemoniado. Y aquel hombre fue salvo, hermano, fue liberado de una legión de demonios. Y dice que la gente se quedaba sorprendida de ver a este hombre a los pies del maestro. Y eso es algo que muy hermosamente uno puede ver, de que uno, hermano, en sus necesidades, uno tiene que ir a los pies del maestro, porque es allí donde usted va a encontrar liberación, donde usted allí va a encontrar sanidad, donde ahí usted va a encontrar, hermano, lo que usted necesita. No necesitamos andar en otros lugares, necesitamos venir a la presencia del Señor, para que el Señor restaure nuestras vidas, para que el Señor, hermano, haga de nuestras vidas una mejor vida para agradarle a Él, para agradarle en todo momento. Por eso Jesús, hermano, vino a salvar, vino a rescatar, vino a liberar, vino a sanar. Y el mismo Jesús, que todavía sigue operando por medio del Espíritu Santo, seguirá haciendo su obra
en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios nunca cambia. Si Él dijo una cosa, eso pasará. Si Cristo vendrá otra vez, Cristo va a venir por su iglesia. Si Cristo vino la primera vez, se cumplió la profecía. Pero también se va a cumplir la profecía que Cristo va a venir. Y por eso la iglesia tiene que estar preparada, porque no sabemos el día y la hora cuando Cristo venga, para ser revestidos con el Señor e irnos con el Señor de la gloria. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y me llama mucho la atención lo que el apóstol dice: por la locura de la predicación. Es una locura la predicación. Porque, hermano, y es verdad, hermano, porque usted que es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y yo que soy hijo de Dios, nos comportamos totalmente bajos. Porque a nosotros, hermano, nos llaman locos, porque nos llaman loquitos, porque nos llaman aleluya, porque nos llaman cristianos. Pero, hermano, es un gozo que irradia en nuestros corazones. No podemos dejar de hablar del Señor Jesucristo, porque Cristo hizo la obra en nuestros corazones. Y por eso la gente de afuera no entiende lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero nosotros sí entendemos lo que el Señor y Salvador ha hecho en cada uno de nosotros. Aleluya. Como Pablo, hermano, era un guerrero, un hombre muy estricto en la ley. Y cuando iba rumbo a Damasco a capturar a los cristianos, dice que cayó, porque una luz resplandeciente cayó en sus ojos. Y dice que allí le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, hermano, dice que se levantó y caminó hacia ciegas. Y luego dice la historia que oraron por él y cayeron las escamas de sus ojos. Esa fue una conversión del apóstol Pablo. Pero Pablo había pasado tribulaciones, pasó naufragios, pasó azotes, pasó falta de hambre, tenía en abundancia y sabía vivir sin abundancia. Pero lo bonito de todo esto, lo que me llama la atención del apóstol Pablo, que decía: todo lo puedo en Cristo, en quien me fortalece. No importa, hermano, lo que nosotros estemos pasando. Nosotros clamamos y decimos: todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Escasez, hambre, tribulaciones, problemas, dificultades, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios sembró su corazón en nosotros. Por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor. Y por eso la predicación es una locura. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy uno. Mire qué hermoso el apóstol Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me maravillo con el apóstol Pablo de lo que él hizo y de lo que él nos da a conocer, que cuando estamos en Cristo no pasamos realmente, nosotros como seres
humanos aquí en la tierra no pasamos tantas tribulaciones en nuestra vida, pero el Señor siempre está con nosotros para que confiemos en Él, para que no dejemos de caminar, sino que sigamos adelante. Por eso, que todos los que creemos experimentemos por fe. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, no fue porque nosotros éramos buenos, fue por su gracia. Voy a invitar a mis hermanos músicos que pasen. Estuve averiguando, hermano, y ponga atención a este punto que es muy importante. Estuve averiguando qué es gracia y qué es misericordia. Y ahí nosotros nos podemos identificar cómo Dios trató con nosotros. Dice, gracia es un atributo moral de Dios. Los términos gracia y misericordia representan dos aspectos de la personalidad y actividad de Dios que son diferentes, aunque están relacionados. Experimentar la gracia de Dios es recibir un regalo que no podemos ganar y que no merecemos, como dice el libro de Efesios, ¿correcto? No nos ganamos ese lugar, pero la gracia de Dios vino a nosotros, ¿verdad? Porque no éramos buenos, éramos malos, pero Dios dijo, por amor, por gracia, y nos salvó, nos sacó del fondo. Y luego dice, experimentar la misericordia de Dios es ser guardado del castigo que de hecho merecemos. Dios es el verdadero juez que retiene para sí el poder sobre el castigo último y definitivo. Cuando perdonan y nuestras culpas, experimentamos su misericordia. Cuando recibimos el don de la vida, experimentamos su gracia. La misericordia de Dios se lleva el castigo, mientras que su gracia reemplaza lo negativo con lo positivo. Merecemos el castigo, pero Él nos da paz a cambio y nos restaurará a plenitud. Eso es lo que vino a hacer Jesús a nosotros. Nos vino a restaurar. Y todo fue por amor. Y todo fue por la obra salvadora de Cristo. Por eso nosotros, hermanos, confiemos en el Señor. Démosle todo al Señor. No nos quedemos con nada. Sigamos su camino. Sigamos al Señor. Aunque estemos enfermos, sigamos al Señor. Hasta el último día, hermano. Ya sea que el Cristo, ya sea hermano, sea que el Señor venga por nosotros, o ya sea que nosotros muramos y nos vayamos a la presencia del Señor. Por eso Tito capítulo 2 verso 11 dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque su gracia se manifestó en cada uno de nosotros. Y por eso ahora somos salvos. ¿No le da gusto, hermano? Dele fuertes palmas al Señor. Le da gusto, se alegra, tiene gozo en el Señor. Porque ha hecho grandes cosas en nosotros. Si Él no hubiera venido a nosotros, no hubiéramos nosotros hecho nada. Pero Él, hermano, en su gracia y en su misericordia, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pongámonos de pie, hermano, en esta noche. Incline su rostro y dígale al Señor que gracias.
Isaías 53:5 dice más: el herido fue por nuestras rebeliones, fue sobre él, y por sus llagas curados. Como conclusión, es Jesús mismo el que proclama el tema central del Nuevo Testamento, al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ven, Señor Jesús. Si usted está agradecido con el Señor en esta noche, hermano, por lo que Cristo hizo en usted, yo lo invito en esta noche que usted venga al altar y con un corazón agradecido en esta noche dígale al Señor: gracias, Señor, gracias por la obra salvadora que usted hizo en la cruz del Calvario, que no merecía, que no merecíamos, pero su amor y su misericordia, su gracia llenó nuestro corazón. Y en esta noche también invito, hermano, a aquel que todavía no ha conocido al Señor, que todavía está pasando momentos difíciles y todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Yo lo invito en esta noche que venga al altar, o si está allí en las bancas y se ha escuchado la palabra de Dios, yo lo invito a que reconozca al Señor Jesús en su corazón, porque el que cree en el Señor Jesús será salvo, mas el que no cree en el Señor Jesús será condenado, dice la palabra de Dios. Por eso, amigos, si tú estás aquí y estás pasando necesidades y no importa lo que tú pases, yo te invito en esta noche a que recibas al Señor en tu corazón. El Señor te dará amor, el Señor te dará paz, porque eso es lo que necesitamos, paz. Por eso, amigo mío, si tú estás en esta noche, en este lugar, ven al altar. Y aquel que ha fallado, aquel que ha fallado y quiere reconciliarse, también ven al altar, porque Dios nos ama, amado de amar. Oh sí, Señor, te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, Padre, a todos aquellos, Señor, que tú llegaste y alumbraste, Señor, sus corazones. Padre, en esta tarde, Señor, he predicado tu palabra, Señor. Señor, porque tu obra salvadora vino a nosotros y nos rescató y nos dio una nueva identidad, y ahora somos hijos tuyos. Señor, oro por cada necesidad por aquí, Señor.
restaure, porque usted es un Dios de lo imposible, un Dios que para usted son posibles, Señor. Señor, haga su obra en sus hijos. Padre, restaure huesos. Padre, llene, Señor. Cada mujer. Oh, llene, Señor, a cada hombre, Señor. Salve familia. Señor, salve. Padre, restaure. La niña de tus ojos. Señor, enviamos la palabra, Padre, de la gloria a aquellos lugares donde hay drogadicción, Señor. Yo soy tu niña. Enviamos la palabra, Señor, La a niña de aquellos tus lugares donde hay abandono, Señor. Oh, Padre de la gloria, diste nombre. oramos, Señor. Yo soy tu niña. Oramos por su gloria. Oramos, Señor, por esta voz, Señor, de su corazón y de su amor. Guarda el hombre de la casa. Bendice a la mujer. En el nombre de Jesús. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Sí, Señor, le damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la alabanza que se ha entonado, Dios mío, Señor, para la honra y gloria suya, Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por estos jóvenes
que han ministrado, Dios mío, Señor, de una manera especial. Ministrado, Dios mío, Señor, al Dios. Señor, le damos gracias. Le damos gracias por la palabra de esta noche, Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque usted nos ha hablado a su pueblo de diferentes maneras, Dios. En los tiempos antiguos los habló por medio de los profetas, Dios. Por medio de los reyes, Dios mío, Señor Jesús. Pero hoy, Dios mío, en estos tiempos nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. A través, Dios mío, habló al pueblo a través de los discípulos y a través de los predicadores, Dios mío, Señor, de estos tiempos. Señor, le damos gracias, le adoramos y le bendecimos y le glorificamos, Dios. Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Señor, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús.